Me llamo Amanda, tengo 35 años y soy mamá de 2 gemelos de 10 años, Jack y Emma, que son un amor. Después de divorciarme hace 2 años, nos fuimos a vivir con mis papás. Al principio, parecía una bendición. Yo trabajo turnos de 12 horas como enfermera pediátrica, así que necesitaba ayuda, y ellos se ofrecieron. Mi relación con ellos siempre fue complicada, pero intenté que todo funcionara. Luego, mi hermano Steven y su esposa Melissa tuvieron un bebé, y de pronto mis hijos se volvieron invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos iban a traicionar así. Por cierto, si te está gustando esta historia, comenta desde donde la estás viendo y dale al botón de suscribirte para más historias reales. Cuando David, mi esposo, y yo nos separamos después de 12 años de casados, quedé hecha pedazos. No solo emocionalmente, también en lo económico. Toda nuestra vida giraba en torno a su trabajo como ingeniero de software. Yo solo trabajaba medio tiempo como enfermera para poder cuidar a los gemelos. Después del divorcio, me quedé con custodia compartida, un poco de pensión y la necesidad urgente de trabajar tiempo completo para mantenernos. Mis papás, Marta y Richard, me ofrecieron su casa como solución temporal. Solo mientras te recuperas, dijo mi papá, dándome una palmada en el hombro. Yo les agradecí, a pesar de nuestra historia complicada. Desde chica, siempre fui la hija responsable, la que cumplía las reglas y expectativas. Steven, mi hermano menor, era el favorito. Siempre lo trataban como si no pudiera equivocarse. Yo me tardé 8 años en terminar la carrera de enfermería especializada en pediatría, porque me encanta trabajar con niños. Mi camino fue lento pero estable. Steven, en cambio, dejó la universidad, puso un negocio de tecnología que mis papás le financiaron, y ahora, a los 32 años, gana muy bien. El favoritismo siempre fue tan obvio que ya ni me sorprendía. Pero mis hijos, Jack y Emma, eran increíbles. Jack es creativo, siempre está dibujando o construyendo cosas. Es muy sensible, y eso a veces lo hace sufrir. Emma es mi pequeña atleta y defensora, siempre dice lo que piensa y no se queda callada cuando ve algo injusto. A pesar del divorcio y la mudanza, les iba bien en la escuela. Al principio, todo en casa de mis papás parecía funcionar. Convirtieron su oficina en cuarto para los gemelos, y yo dormía en el cuarto de visitas. Yo ayudaba con el súper, cocinaba casi siempre y me aseguraba de que mis hijos respetaran el espacio y las reglas de los abuelos. Como yo trabajaba turnos de 12 horas en el hospital infantil, a veces de noche, mis papás me ayudaban con las idas y vueltas de la escuela. La idea era ahorrar lo suficiente para pagar un depósito y el primer mes de renta, y así tener nuestro propio lugar en un año. Yo era muy cuidadosa con el dinero, tomaba turnos extra y ahorraba lo que podía. Aunque la renta en nuestra zona estaba carísima, yo quería darles estabilidad a mis hijos. Pero cuando Steven y Melissa tuvieron a su bebé, el pequeño Ethan, todo cambió. Mis papás siempre habían preferido a Steven, pero lo que pasó con su bebé fue otra cosa. Convirtieron el comedor formal en una guardería, aunque Steven y Melissa tenían una casa de 4 recámaras al otro lado de la ciudad. Compraron muebles y cosas carísimas para el bebé, que solo venía de visita. Mi mamá empezó a cancelar planes conmigo o con mis hijos si Steven necesitaba algo. Tu hermano necesita más apoyo ahora, está empezando como papá, decía. Como si yo no hubiera sido madre soltera por 2 años. Al principio quise ser comprensiva. Los bebés emocionan, y era su primer nieto varón. Jack y Emma habían sido sus únicos nietos por 10 años, así que pensé que solo era emoción. Les dije a mis hijos que fueran pacientes, que Ethan era chiquito y necesitaba más atención. El favoritismo comenzó siendo sutil. En Navidad, los regalos de Ethan eran mucho más caros que los de mis hijos. Comentaban cómo Ethan se parecía a Steven de bebé, mientras que de Jack y Emma solo decían que se parecían más a su papá. Cosas pequeñas, pero se iban acumulando. Para compensar, empecé a crear momentos especiales con mis hijos. Íbamos al parque en mis días libres o hacíamos noches de películas en mi cuarto. Pegamos una tabla de ahorro en la pared del baño para que vieran cuánto llevábamos ahorrado para nuestro nuevo hogar. Solo unos meses más, les prometía. Para Navidad ya tendremos nuestra propia casa. Pero cuando llegó el verano,
la tensión en casa creció. Mis papás empezaron a criticar cada decisión que yo tomaba como mamá, que les daba de comer a los gemelos, a qué hora se dormían, cuánta tele veían. Mientras tanto, Steven y Melissa eran perfectos ante sus ojos, aunque llegaran horas tarde a las comidas familiares o cancelaran todo de último momento. Yo caminaba en la cuerda floja, tratando de proteger a mis hijos de la realidad, que sus abuelos los trataban diferente. Y al mismo tiempo, intentaba mantener la paz en la casa. Yo necesitaba la ayuda de mis papás. No me alcanzaba para pagar una niñera y al mismo tiempo seguir ahorrando para mudarnos. Al final del verano, mi cuenta de ahorros ya iba creciendo poco a poco. Calculé que para noviembre tendría lo suficiente para rentar un departamento pequeño de 2 recámaras. Solo necesitaba aguantar 3 meses más, me repetía. 3 meses más de morderme la lengua y recordarles a mis hijos que estábamos como invitados en casa de los abuelos. 3 meses más de ver cómo mis papás se desvivían por Isen, mientras apenas si notaban los logros de Jack y Emma. Pero no tenía idea de lo mucho peor que se pondrían las cosas antes de que pasaran esos 3 meses. Todo se salió de control en septiembre, cuando Steven llamó a una reunión familiar. Él y Melissa estaban sentados en la cocina de mis papás con el bebé Isen, que traía un trajecito que probablemente costaba más que todo mi súper de la semana. «Tenemos una noticia increíble», anunció Steven, mirando a nuestros papás y no a mí. «Por fin vamos a hacer esa gran remodelación de la casa, la que llevamos años planeando». Mi mamá juntó las manos con emoción. «¡Qué maravilla, hijo!». Melissa, que estaba rebotando a Isen en sus piernas, siguió hablando. «Vamos a necesitar un lugar donde quedarnos mientras hacen la obra. Solo será por unas 6 a 8 semanas». Antes de que pudiera procesar lo que estaban diciendo, mi papá ya estaba asintiendo emocionado. «Y claro, aquí se quedan. Tenemos mucho espacio». Yo aclaré la garganta. «Pues, la verdad ya estamos algo apretados con los 5 que vivimos aquí». Hice un gesto señalándome a mí, los gemelos y mis papás. Mi mamá me lanzó una mirada seria. «La familia se ayuda, Amanda. Es solo temporal». Y así, sin más, la decisión quedó tomada. Nadie preguntó qué opinaba yo. Nadie pensó en lo que eso significaría para Jack y Emma. Nadie mencionó que a mí me habían dicho lo mismo de temporal, y ya íbamos para 2 años viviendo ahí. Steven y Melissa se mudaron ese mismo fin de semana. Mi papá los ayudó a armar una cuna portátil en su cuarto para Isen, aunque nunca me ofreció ayuda cuando yo llegué con las camas de los gemelos. Mi mamá vació todo un closet para la ropa de Melissa, mientras que mis cosas estuvieron en maletas durante meses, hasta que me compré un mueble pequeño. Los cambios se notaron de inmediato. De un día para otro, a Jack y Emma les pedían que bajaran la voz todo el día porque Isen estaba dormido. Sus juguetes, que ya solo usaban en su cuarto y en una esquinita de la sala, ahora eran vistos como desorden y los guardaban en cajas una y otra vez. La tele, que podían ver 1 hora después de la escuela, ahora siempre estaba puesta con los programas que quería ver Melissa. Una noche, después de un turno largo, llegué a casa y encontré a Emma sola en el patio, triste. Me senté a su lado. «¿Qué pasó, mi amor?». «La abuela me regañó porque estaba brincando la cuerda muy fuerte en el patio», dijo con la voz quebrada. Pero Isen ni siquiera estaba dormido. Estaba en la sala con la tía Melissa. Solo no quería oírme contar mis brincos. Esa misma semana, Jack llegó de la escuela todo emocionado con un proyecto de arte. Lo habían elegido para representar a su clase en una exposición a nivel distrito. Quiso mostrárselo a mi mamá, y ella solo lo apartó con la mano. «Ahorita no, Jack. Estoy ayudando a Melissa a escoger cortinas nuevas para su casa». Vi cómo se le cayó la cara a mi hijo, y algo dentro de mí se rompió. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, intenté hablar con mis papás. «Entiendo que Steven y su familia necesitan ayuda ahorita», empecé con cuidado, «pero me preocupa cómo están tratando a Jack y a Emma, sienten que ya no les importan». Mi papá frunció el ceño. «Están siendo muy sensibles. Los niños tienen que entender que los bebés requieren más atención. Además, Isen ni siquiera está aquí la mayor parte del día». Le señalé que Steven lo lleva a la guardería antes de ir a trabajar, y Melissa lo recoge cuando sale.
Jack y Emma no están pidiendo atención durante esas horas. Mi mamá suspiró exageradamente. Siempre fuiste celosa de tu hermano, Amanda. Pensé que ya se te habría pasado eso. Me quedé en silencio, en shock. ¿De verdad eso era lo que pensaban de mí? ¿Que era una hermana celosa y no una mamá preocupada? Las cosas siguieron empeorando. Melissa empezó a mover cosas en la cocina sin preguntar, se quejaba de los snacks saludables que compraba para los gemelos, y dejaba su ropa en la lavadora por días. Steven actuaba como si la casa fuera suya, invitando amigos a ver partidos en la sala sin siquiera preguntar si alguien más iba a usarla. Una noche, escuché a Steven hablando con mi papá sobre dinero. Tal vez tengamos que alargar el tiempo de la remodelación. El contratista encontró problemas con los cimientos. Quédense el tiempo que necesiten, respondió mi papá. Esta también es su casa. Pensé en cómo a mí nunca me habían dicho eso, a pesar de que ayudaba con los gastos de la casa y hacía casi toda la comida y la limpieza. A mí, en cambio, me recordaban seguido que su ayuda era temporal y con condiciones. El colmo llegó durante una cena familiar un domingo de octubre. Mi mamá había preparado puras comidas favoritas de Steven. A mis hijos casi nada de eso les gustaba. Cuando Jack, con toda educación, preguntó si había otra cosa que pudiera comer, mi mamá le dijo que estaba siendo malagradecido. Cuando yo era niña, comíamos lo que nos servían, le dijo con tono serio. Más tarde, durante la misma cena, Ethan aventó todo su plato al piso, y todos se rieron con ternura. Está explorando su mundo, dijo Melissa, sin siquiera moverse para limpiar el tiradero. La diferencia en el trato fue tan obvia que hasta Jack, que siempre trata de llevar la fiesta en paz, se dio cuenta. Me susurró. ¿Por qué Ethan sí puede tirar la comida y yo no puedo pedir un sándwich? No supe qué contestarle. Esa misma semana, me di cuenta de que alguien había quitado los dibujos de Jack y Emma del refrigerador para poner el horario de la guardería de Ethan y varias fotos de él. Cuando pregunté por qué lo habían hecho, Melissa solo dijo que necesitaba tener esa información a la vista. No pensé que a alguien le molestara que moviera unas cosas. Después de eso, los gemelos ya ni querían estar en las áreas comunes de la casa. Se refugiaban en su pequeño cuarto compartido, donde al menos podían tener un poquito de control sobre su espacio. Empecé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela, cuando yo no estaba trabajando, solo para darles un lugar donde pudieran estar tranquilos, sin que los callaran o los regañaran por todo. Un día, durante un turno pesado en el hospital, una compañera notó que estaba muy estresada. ¿Todo bien en casa, Amanda? Me preguntó Nancy, mientras hacíamos registros. Y sin pensarlo, le solté toda la historia. Nancy me escuchó con atención y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Parece que tus papás han hecho una casa donde la familia de tu hermano son los invitados de honor, y tú y tus hijos son como roomies incómodos, comentó. Ese no es un ambiente sano para ninguno de ustedes. Tenía razón. Y escuchar eso en voz alta me hizo darme cuenta de lo mucho que me había acostumbrado a esa dinámica tan disfuncional. Esa noche, en vez de irme directo a casa después del trabajo, me fui a dar vueltas por la colonia y llamé a una amiga mía que es agente de bienes raíces. Si necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije. Y entre más pronto, mejor. A mediados de octubre, todo en la casa ya estaba peor de lo que creí posible. Steven y Melissa ya se habían adueñado completamente del lugar, con el apoyo entusiasta de mis papás. La remodelación, que supuestamente iba a durar de 6 a 8 semanas, ya se había extendido sin fecha de salida, y cada vez que preguntaba, Steven respondía con evasivas. Un día llegué a casa y vi que mis papás le habían comprado a Ethan una silla alta especial para comer. Costaba casi $400, según la caja que encontré en el reciclaje. Esto, después de que una semana antes se habían quejado del costo del medicamento para el asma de Jack, que mi seguro no cubre completamente. Queremos que Ethan esté cómodo cuando coma aquí, dijo mi mamá cuando le pregunté por el gasto. Jack necesita respirar, le respondí, sin poder evitar el tono molesto en mi voz. Mi mamá me miró como si yo fuera la exagerada. Tu papá y yo vivimos con un ingreso fijo, Amanda. No podemos pagar todo para tus hijos. Al parecer,
El hecho de que yo cubría todos los gastos de mis hijos y además ayudaba con las cuentas de la casa no le importaba. Tampoco que Steven y Melissa, que ganan muy bien, no aportaran ni un peso durante toda su estadía. La siguiente situación fue cuando Emma estaba practicando su clarinete para la clase de banda. Llevaba menos de 15 minutos tocando cuando Melissa entró furiosa. ¿Puedes no hacer eso ahorita? Ethan está tratando de dormir y tengo una llamada importante en 10 minutos. Emma se disculpó y guardó su instrumento, pero más tarde me dijo entre lágrimas que justo a esa hora era cuando su maestro de banda les había pedido que practicaran en línea. Se había perdido la sesión y ahora estaría despreparada para su evaluación. Intenté hablar con Melissa sobre eso. Le propuse que podíamos organizar un horario para que todos tuviéramos espacio. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Ethan van primero, respondió con indiferencia. Emma puede practicar su pasatiempito en otro momento. Me aguanté las ganas de contestar algo que después me arrepintiera. Para Emma, ese pasatiempito era algo que le apasionaba, y su maestro le había dicho que tenía verdadero talento. Pero en esa casa, todo lo que hacían mis hijos era visto como menos importante que cualquier mínima necesidad de la familia de Steven. Jack también estaba pasándola mal. Su maestro me mandó un correo preocupado porque lo notaba callado en clase y con calificaciones más bajas. Mi hijo, que siempre había sido alegre y sociable, ahora estaba callado y ansioso. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que le costaba trabajo dormir porque tenía miedo de hacer algo mal en la casa. La abuela y el abuelo se enojan con nosotros por todo, me explicó, pero nunca se enojan con Ethan, ni con el tío Steven, ni con la tía Melissa. Empecé a tomar más turnos en el hospital. Parte porque necesitaba más dinero para poder irnos, y parte porque quería evitar estar en esa tensión diaria. Mis papás pensaban que me estaba desentendiendo de la familia, mientras que Steven y Melissa, sinceramente, parecían felices de tenerme fuera del camino. Todo reventó en una cena familiar a finales de octubre. Mis papás invitaron a varios familiares, incluyendo a mi tía Susan, que siempre había sido muy buena con mis hijos y conmigo. Durante la comida, mi mamá se soltó hablando de lo brillante que era Ethan, de cómo a sus 9 meses ya se notaba que era un niño adelantado. Ya quiere pararse solito, presumió. Steven también caminó muy pronto. Hay niños que simplemente nacen con esa habilidad natural. Luego se volteó hacia Jack y dijo: «Qué lástima que tú no heredaste eso del lado de tu papá. David siempre fue muy atlético, ¿no?» Vi la cara de Jack descomponerse antes de que se acomodara para disimularlo. La indirecta fue clarísima. Cualquier cosa buena que mis hijos tenían, según mis papás, venía de su papá o era a pesar de mi influencia. Pero todo lo que hacía Ethan era porque, según ellos, tenía los mejores genes de mi hermano. Mi tía Susan me miró desde el otro lado de la mesa, con cara de preocupación. Después de la cena, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «¿Hace cuánto está pasando esto?» «Siempre ha sido así, más o menos», le confesé. «Pero desde que la familia de Steven se mudó, todo ha empeorado». «Que esto no es sano para tus hijos, Amanda», me dijo, repitiendo lo que ya me había dicho Nancy en el trabajo. «Tus niños merecen más que vivir como si fueran los menos importantes en su propia casa». Asentí, con las lágrimas a punto de salirme. «Estoy trabajando en eso», le aseguré. «Ya tengo un plan». Y sí, lo tenía. Desde que hablé con Nancy, estuve reuniéndome con una amiga que es agente de bienes raíces, durante mis horas de comida. Vimos varias casas en renta y encontré una pequeña, de 3 recámaras, a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar donde están los gemelos. La renta estaba justo al tope de lo que podía pagar, pero me aprobaron por mi historial laboral y mi buen crédito. Firmé el contrato la semana pasada, pero no le dije a nadie, ni siquiera a Jack ni a Emma. No quería ilusionarlos hasta tener todo listo. La casa estaría disponible para mudarnos el 1 de noviembre, faltaba solo una semana. Ya había pedido los muebles más necesarios para que llegaran ese mismo día y puse todos los servicios a mi nombre. Mi tía me apretó la mano. «Avísame si necesitas algo», me dijo. Esta situación ya me tenía preocupada desde hace rato. Sus palabras significaron más de lo que ella imaginaba. Yo ya empezaba a dudar de mí misma,
preguntándome si estaba exagerando o si tenía envidia, como mis papás decían. Pero que alguien más viera lo mismo me dio el empujón que necesitaba para sentirme segura. A la mañana siguiente, escuché a Steven hablando con mi papá sobre quedarse más tiempo. El contratista dice que faltan como 3 meses más, le decía Steven. Y pues, con el bebé, igual y lo mejor sería quedarnos hasta después de las fiestas. Esta es tu casa, hijo. Siempre serán bienvenidos, le respondió mi papá, todo contento. Y yo solo pensaba, ¿acaso ya se les olvidó que a mí me dijeron que solo podía quedarme por mientras, que yo sí tenía que buscar otro lugar lo más rápido posible? La diferencia era tan obvia que hasta daba risa, si no fuera porque mis hijos estaban sufriendo por eso. Esa misma noche llevé a los gemelos por un helado después de cenar. No era algo que hiciéramos entre semana, pero necesitaba un rato con ellos lejos de la tensión en la casa. Necesito decirles algo muy importante, les dije mientras comían. No importa lo que digan o hagan los abuelos, ustedes dos son increíbles y valen muchísimo. Nada de lo que está pasando es culpa suya. Emma, que siempre es muy perceptiva, me miró de frente. ¿Nos vamos a mudar pronto? Me sorprendió su pregunta. ¿Por qué crees eso? Has estado trabajando más turnos, y se te ve distinta, ya no tan triste, como más decidida. De boca de mi hija salieron palabras que ni yo había podido decir en voz alta. Ella ya había notado el cambio en mí. Sigan siendo tan increíbles como siempre, ¿sí? Les dije. Solo un poquito más. ¿Pueden hacerlo por mí? Ambos asintieron. Y en sus ojos vi un brillo de esperanza que no les había visto en mucho tiempo. Al regresar a la casa, Melissa se quejaba, como siempre, porque las mochilas de los gemelos estaban en el pasillo. Aunque, claro, las cosas de Isen, su carriola, su pañalera, sus juguetes, estaban por todos lados. Los niños tienen que aprender a recoger sus cosas, me regañó como si yo no supiera criar. Solo sonreí forzado y ayudé a los niños a mover sus cosas, repitiéndome que solo faltaban unos días más. Lo que no sabía era que todo iba a explotar antes de lo planeado. El martes siguiente tenía turno de 12 horas en el hospital. Ese día estuvo especialmente pesado en pediatría, 3 ingresos nuevos y poco personal, así que yo tenía más pacientes de lo normal. Apenas si pude revisar mi teléfono durante mi comida, pero cuando lo hice, vi varios mensajes perdidos de Jack y de Emma. Jack escribió: «Mamá, está pasando algo raro. El abuelo y el tío Steven están moviendo nuestras cosas». Emma escribió: «La abuela dice que nos tenemos que mudar al sótano». «Esto no es justo», escribió Jack. «Mamá, por favor, ven a casa». Se llevaron todas nuestras cosas al sótano. Emma también me escribió: «Odio este lugar. El sótano está frío, feo y hay arañas». Sentí como el corazón se me aceleraba mientras llamaba a casa de inmediato. Nadie contestó. Intenté con los celulares de los niños. Nada. Por último, le mandé un mensaje a Emma: «Voy para allá en cuanto pueda. Tranquilos. Los amo mucho». Fui con mi supervisora y le expliqué que tenía una emergencia familiar. Fue comprensiva y buscó a alguien que cubriera mis últimas 4 horas de turno. Aún así, me tardé casi 1 hora más en entregar a mis pacientes y terminar la documentación antes de poder salir. El camino de regreso fue el trayecto más largo de mi vida. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios, ninguno bueno. ¿De verdad mis papás habían mandado a mis hijos al sótano? Al sótano sin terminar, mal aislado, donde a veces se filtraba el agua cuando llovía. Al llegar y estacionarme frente a la casa, respiré profundo. Tenía que calmarme antes de entrar. Necesitaba entender bien lo que pasaba antes de reaccionar. Lo que vi al entrar confirmó mis peores miedos. Jack y Emma estaban en el sillón de la sala, abrazados, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi mamá estaba en la cocina con Melissa, tomando té como si nada hubiera pasado. Ni mi papá ni Steven estaban a la vista. ¿Qué está pasando?, pregunté, y fui directo con mis hijos. Emma corrió a abrazarme. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin avisar. Dijeron que no merecemos los cuartos buenos de arriba.
Jack asintió con tristeza. El abuelo dijo que la familia del tío Steven necesita más espacio porque ahorita ellos son más importantes. Los abracé con fuerza, tratando de contener el coraje. Pero hablé con voz tranquila por ellos. Y déjenme hablar con la abuela, ¿sí? Fui a la cocina. Mi mamá apenas alzó la vista cuando entré. Llegaste temprano, dijo sin emoción. ¿Por qué las cosas de mis hijos están en el sótano? Pregunté directo. Melissa tomó un sorbo de té. Tuvimos que hacer unos ajustes en la casa. Steven y yo necesitamos un cuarto para el bebé, y también espacio para mi oficina porque ahora trabajo desde casa. ¿Y por eso decidieron mandar a Jack y Emma al sótano sin siquiera decirme? Pregunté con voz baja pero firme. Mi mamá al fin me miró a los ojos. Y era lo más lógico. Los niños ya están grandes, se pueden adaptar más fácil que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece los mejores cuartos. Está en casa todo el día, mientras los tuyos están en la escuela. Esa frialdad me dejó sin aire. Le respondí. Mis hijos también merecen un espacio cómodo y seguro, igual que Ethan. Y no exageres, Amanda, dijo mi mamá como si nada. El sótano está bien. Ya pusimos sus camas y todo. El sótano tiene humedad en una esquina, se pone helado en la noche. El techo no está terminado y solo hay una ventana chiquita que ni siquiera se abre bien, le respondí. Se van a acostumbrar, cerró ella la conversación. En una familia se hacen sacrificios. Claro, pero en su mundo, los únicos que tenían que sacrificarse eran mis hijos. Los de Steven, nunca. En ese momento, mi papá y Steven entraron por la puerta trasera. Qué bueno que ya llegaste, dijo mi papá al verme. Hicimos unos cambios que hay que platicar. Y sí, ya me di cuenta, respondí, haciendo un esfuerzo por no levantar la voz. Se llevaron las cosas de mis hijos al sótano sin mi permiso. Steven se encogió de hombros. Necesitamos el espacio de arriba. Ethan ya se mueve más y necesita espacio para crecer bien. Además, Melissa necesita un lugar tranquilo para sus juntas de trabajo. Y mis hijos necesitan un cuarto seguro y decente, le contesté. Y el sótano está bien, dijo mi papá, quitándole importancia. Le puse más luces y unos pedazos de alfombra vieja. Deberían estar agradecidos de tener donde dormir. Lo miré fijamente, y por primera vez lo vi tal cual era. Este hombre que me crió, al que pasé años tratando de agradar, acababa de mostrar lo poco que le importamos mis hijos y yo. Jack tiene asma, les recordé. El sótano está húmedo y tiene moho visible. Eso le puede provocar un ataque fuerte. Estás exagerando, como siempre, dijo Steven con los ojos en blanco. Los niños se adaptan. Melissa y yo crecimos en peores condiciones, ¿o no, amor? Melissa asintió, aunque yo sabía bien que se crió en una casa de 5 recámaras en un fraccionamiento caro. Miré a los 4 adultos que tomaron esa decisión. Ninguno mostraba ni tantita culpa o empatía. Para ellos, era algo completamente normal. La familia del hijo de oro merecía lo mejor, y la mía, las sobras. Regresé a la sala, donde Jack y Emma me esperaban con ansiedad. Me vieron con esa mirada de confianza, esperando que yo arreglara todo. En ese momento, algo se me aclaró por completo. Supe exactamente lo que tenía que hacer. Sonreí de verdad, a pesar de todo, y les dije 3 palabras que lo cambiarían todo. Hagan sus maletas. Me vieron confundidos, pero asentí con la cabeza, animándolos. Confíen en mí, les dije. Empaquen lo más importante. Lo demás lo recogemos después. Mi papá había seguido mis pasos y escuchó todo. Ay, Amanda, por el amor de Dios. No seas tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volteé a verlo, aún sonriendo. No, papá. Pero tú dejaste muy claro qué lugar ocupamos mis hijos y yo en esta familia. Y merecemos algo mejor. ¿De qué estás hablando? Preguntó nervioso mientras Jack y Emma nos veían con ojos enormes. Vayan, hijos, les dije con calma. Suban y empiecen a empacar sus cosas más importantes.
mañana venimos por el resto. Ellos corrieron escaleras arriba, mientras mi mamá entraba a la sala. ¿Y ahora qué tonterías son estas? No puedes largarte solo porque no te gustó algo. Steven y Melissa entraron también, con Isen en brazos. Ya estábamos todos, listos para la escena final. De esto no se trata de que no me guste, dije tranquila. Se trata de respeto básico, algo que aquí ha faltado muchísimo. Te hemos dado techo por casi 2 años, exclamó mi papá. ¿Y todavía hablas de falta de consideración? Sí, y lo he agradecido, le respondí. También he contribuido con dinero, cocinado, limpiado, y me he asegurado de que mis hijos respeten sus reglas. Pero hoy se pasaron de la raya. Melissa se burló. Solo fue un cambio de cuartos. Estás siendo ridículamente sensible. Me volteé hacia ella. ¿También lo llamarías así si alguien moviera a tu hijo a un espacio inadecuado sin consultarte primero? No supo qué contestar. El sótano está perfectamente bien, insistió mi mamá. Criamos a Steven y a ti sin tantas comodidades como ahora exigen los niños. Ese sótano tiene moho, repetí. Jack tiene asma. Además, es frío, húmedo y no tiene salidas de emergencia adecuadas. No es un dormitorio legal según ningún reglamento. Mi papá hizo un gesto con la mano como restándole importancia. Esos reglamentos son puras exageraciones del gobierno. Casi me reí de lo absurdo. Ahora resulta que la seguridad también le estorbaba. Pero yo sospechaba que él pensaría diferente si fuera él el que tuviera que dormir en un lugar feo e inseguro. ¿Y a dónde crees que vas a ir?, preguntó Steven con una sonrisita burlona. No es como si hubieras estado ahorrando mucho, con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el error que todos compartían. Me veían como una persona dependiente y desorganizada con el dinero, a pesar de que todo indicaba lo contrario. De verdad creían que yo no tenía opciones, ni control, ni capacidad para salir adelante sola. Ahí es donde están equivocados, dije en voz baja. He estado ahorrando desde el primer día que me mudé aquí. He tomado turnos extra en el trabajo y he estado juntando un fondo de emergencia. Y hace 3 semanas firmé el contrato de renta de una casa, no muy lejos de aquí. El silencio que siguió fue profundamente satisfactorio. Mi mamá fue la primera en reaccionar. ¿Pensabas irte sin decirnos nada?, preguntó con voz temblorosa, como si de verdad estuviera dolida. Pensaba avisarles la próxima semana, aclaré. La casa está disponible a partir del 1 de noviembre, pero lo que pasó hoy me hizo adelantar todo. No puedes estar hablando en serio, dijo Steven. ¿Dónde vas a quedarte mientras tanto? Eso ya no es asunto de ustedes, respondí, firme. La verdad, ya había hablado con Nancy, una compañera del trabajo, y me ofreció su cuarto de visitas por si lo necesitaba. Mi papá se puso rojo de coraje. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Escondiéndote y saliendo corriendo por una tontería? ¿Una tontería?, repetí, sin creer lo que escuchaba. Movieron las cosas de mis hijos a un lugar inseguro sin mi permiso. Y encima les dijeron en la cara que no merecen lo mismo que su primo. Eso no es una tontería, papá. Es una forma clara de decirles cuánto los valoran, o más bien, cuánto no los valoran. Emma y Jack bajaron las escaleras. Cada uno traía una mochila y una bolsita. Emma cargaba su estuche del clarinete, y Jack su caja de colores y el dragón de peluche con el que dormía desde los 3 años. Y ya estamos listos, mamá, dijo Emma, con una voz más firme de lo que la había escuchado en semanas. Esto es ridículo, dijo mi mamá. No pueden irse así, nada más porque las cosas no salieron como querías. ¿Y si nos vamos?, confirmé. Mañana regresamos por lo demás, cuando todos estén más tranquilos. Y si sales por esa puerta, no esperes que te recibamos de vuelta con los brazos abiertos, me advirtió mi papá. Lo miré con tristeza. Hace mucho que dejé de esperar eso, papá. Steven dio un paso adelante, dándose cuenta por fin de que esto iba en serio. O vamos, hermana. Hablemos bien. No hagas una escena frente a los niños.
Mis hijos ya vieron muy claro cómo los trata esta familia, le respondí. Ya no hay nada más que hablar esta noche. Ayudé a Jack y a Emma a meter sus cosas en el coche, mientras mi familia nos miraba desde el porche, con caras que iban desde el enojo hasta la sorpresa total. Estaban tan seguros de tener control sobre mí, tan convencidos de que dependía de ellos, que no podían entender que me iba de verdad. Justo cuando encendí el motor, mi mamá corrió hacia mi ventana. Amanda, por favor, estás exagerando. Regresa, hablamos y lo arreglamos. Hablamos mañana, dije con firmeza. Cuando venga por nuestras cosas. ¿Pero a dónde vas a ir?, preguntó, ahora sí con preocupación de verdad, no solo indignación. A un lugar donde sí valoran a mis hijos, contesté simplemente, y arranqué el coche. Por el retrovisor, vi a Jack y a Emma mirando hacia la casa que había sido nuestro hogar por casi 2 años. Pero me di cuenta de algo, no la miraban con tristeza, sino con alivio. ¿Si nos vamos a nuestra propia casa?, preguntó Jack, con algo de duda. Casi, le dije. Ya tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Hoy vamos a quedarnos con mi amiga Nancy, del trabajo. ¿Qué es por lo que hicieron los abuelos?, preguntó Emma. Elegí mis palabras con cuidado. Es porque merecemos vivir en un lugar donde todos sean tratados con respeto y cariño. Ya tenía tiempo planeando que nos fuéramos, pero sí, lo que pasó hoy me hizo ver que ya era momento. No me gustó cómo hablaron de nosotros, dijo Jack en voz bajita. Como si no fuéramos importantes. Se me rompió un poquito el corazón al oírlo. Ustedes son lo más importante del mundo, les aseguré. Y quien no lo ve así, no merece tenerlos en su vida. Cuando llegamos a casa de Nancy, nos recibió con una sonrisa enorme. Ya tenía lista la habitación de huéspedes con un colchón inflable para los niños y una cama matrimonial para mí. Incluso compró helado y rentó una película para que la viéramos juntos. Mientras los gemelos comían su helado sin mucho entusiasmo, Nancy me jaló a un lado. Estoy orgullosa de ti, me dijo con sinceridad. Se necesita valor para ponerle límites a la familia. Ojalá lo hubiera hecho antes, admití, antes de que lastimaran a mis hijos así. Lo estás haciendo ahora, me dijo. Y eso es lo que importa. Esa noche, mientras Jack y Emma dormían a mi lado en una habitación que no era nuestra, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que pudo haber sido, coraje por cómo nos trataron, preocupación por lo que venía, pero, por encima de todo, una paz profunda. Por primera vez en años, me había defendido, y había defendido a mis hijos, sin dudar. Mañana traería nuevos retos, recoger nuestras cosas, aguantar las manipulaciones emocionales, y terminar de arreglar lo de la nueva casa. Pero esa noche, al ver a mis hijos dormir tranquilos, supe con total certeza que había tomado la decisión correcta. Por fin éramos libres. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para pedir el día personal. Nancy se ofreció a cuidar a los gemelos mientras yo iba por nuestras cosas, pero le dije que no. Tienen que ver esto hasta el final, le expliqué. Es importante que sepan que estamos haciendo esto juntos. Llegamos a casa de mis papás a las 10 en punto, justo cuando sabía que todos estarían ahí. Mi papá abrió la puerta con el ceño fruncido, aunque se le suavizó un poco al ver a los niños. ¿Vienes a disculparte por tu berrinche?, y me preguntó. No, respondí con calma. Venimos por nuestras cosas. Su cara se endureció de nuevo. Tu madre no ha podido dormir, estuvo toda la noche mal por cómo saliste ayer. Lamento que esté triste, le dije, y de verdad lo sentía. A pesar de todo, no quería herir a mis papás. Solo necesitaba proteger a mis hijos. Pero aún así, nos vamos a mudar. Se hizo a un lado con molestia para dejarnos entrar. Mi mamá estaba en la sala, con los ojos hinchados, no sabía si por el llanto o por el desvelo. Steven y Melissa no están, dijo mi mamá. ¿Dónde están Steven y Melissa?, pregunté. Se llevaron a Isen al parque. Pensaron que sería menos incómodo si no estaban aquí mientras recogías tus cosas. Por lo menos tuvieron esa consideración. Jack, Emma, vayan a empacar su cuarto, les dije.
Acuérdense de lo que hablamos en el coche. Solo empasen lo que necesiten y lo que más quieran. Lo demás lo podemos reemplazar. Mientras subían, mi mamá se volteó hacia mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No les estoy haciendo nada a ustedes, le corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Te hemos dado todo, insistió. Un lugar donde quedarte cuando no tenías a dónde ir, ayuda con los niños, apoyo emocional durante tu divorcio. Y siempre he estado agradecida, admití. Pero eso no significa que mis hijos tengan que ser tratados como si valieran menos que Isen. Nunca dijimos eso, protestó. No hacía falta que lo dijeran. Sus acciones lo dejaron clarísimo. Mi papá se unió a la conversación, caminando nervioso por la sala. Y esto es por Steven, ¿verdad? Siempre has estado celosa de él. Negué con la cabeza. Y no se trata de Steven. Se trata de que movieron a Jack y a Emma a un sótano inseguro sin avisarme, sin mi consentimiento. Se trata de que ustedes dijeron claramente que Isen merece los mejores cuartos, solo porque es hijo de Steven. Estás distorsionando lo que dijimos, me acusó mi mamá. Ah, sí. Dijiste, y cito, nuestro otro nieto merece los mejores cuartos, entonces ¿qué querías decir con eso? ¿Que mis hijos merecen menos? No tuvo respuesta. Subí para ayudar a los gemelos a empacar sus cosas. La mayoría de su ropa cabía en 2 maletas grandes que llevé. Jack envolvió con cuidado sus libros favoritos y el kit de ciencia que recibió en su cumpleaños. Emma guardó su equipo deportivo y la cajita de joyas que su papá le dio en Navidad. Cuando bajamos con la primera carga, mi papá ya estaba junto a la puerta. ¿Y a dónde van exactamente? ¿A esa casa misteriosa que según tú rentaste? Nos vamos a quedar con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, le expliqué, aunque no tenía por qué darle detalles. ¿Y cómo piensas pagar la renta con lo que ganas como enfermera? Preguntó con tono burlón. Algo dentro de mí tronó. Dejé las maletas en el suelo y lo miré directo. Papá, gano $65,000 al año como enfermera pediátrica. Tengo buen crédito, casi nada de deudas, y llevo casi 2 años ahorrando con disciplina. Estoy perfectamente capaz de mantener a mi familia sin su ayuda. Parecía sorprendido de verdad. Me di cuenta de que no tenía ni idea de cuánto gano o cómo manejo mi dinero. Solo había asumido que estaba batallando, porque eso encajaba con la historia que él tenía de mí. El mercado de rentas está durísimo ahorita, interrumpió mi mamá. ¿Cómo conseguiste casa? Llevo meses buscando, le dije. Tengo amigos, contactos. Que no les haya contado no significa que no tenía un plan. Fuimos y vinimos varias veces para cargar todo al coche. Mis papás nos veían en silencio, mientras la realidad de nuestra salida les caía encima. Cuando terminamos de empacar todo lo que queríamos llevar, hice una última revisión por la casa para asegurarme de que no olvidamos nada importante. En la cocina encontré a mi mamá haciendo café, con movimientos mecánicos. Ya nos vamos, le dije. Se volteó con los ojos llenos de lágrimas. No entiendo por qué nos estás haciendo esto, somos familia. Sí, lo somos, le respondí. Y por eso duele tanto. La familia debería hacernos sentir valorados y respetados. Jack y Emma no se han sentido así aquí desde hace mucho. Y eso no es cierto, dijo mi mamá, pero sin mucha fuerza. Mamá, ayer les dijiste que no merecían el mismo tipo de cuarto que su primo. ¿Cómo crees que se sintieron con eso? Ella desvió la mirada. No lo dijimos con esa intención. ¿Entonces con qué intención lo dijeron? No tuvo respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi papá hizo un último intento. Esto es un error, Amanda. Estás dejando que el orgullo te impida hacer lo mejor para tus hijos. No, papá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo a mis hijos primero. Por encima de todo, incluso de su aprobación. Jack y Emma se despidieron de sus abuelos de forma algo fría. Podía ver que estaban confundidos, les habían enseñado a querer y respetar a esas personas que ahora los habían lastimado tan fácilmente. Mientras manejábamos,
Emma preguntó. ¿Volveremos a ver a los abuelos? Sí, le aseguré. Pero será diferente. Vamos a visitarlos solo si nos tratan con respeto y en nuestros términos. Los siguientes días en casa de Nancy fueron tranquilos. Los gemelos se veían más relajados, hacían bromas y jugaban como no los había visto en meses. Me tomé un día libre para terminar los detalles de nuestra nueva casa. Me reuní con el dueño para que me diera las llaves antes de tiempo y poder meter nuestras cosas antes de la fecha oficial. La casa era pequeña, pero perfecta para nosotros. 3 recámaras, un patio trasero chiquito, y una cocina con mucha luz natural. Estaba dentro del mismo distrito escolar, así que los niños no tendrían que cambiarse de escuela. Además, estaba más cerca del hospital que la casa de mis papás, así que mi trayecto diario sería más corto. El viernes nos mudamos. Nancy y varios compañeros del trabajo vinieron a ayudar, y lo que pudo haber sido un día estresante se convirtió en casi una fiesta. Para la tarde, ya teníamos las camas listas, la cocina funcionaba, y en la sala había suficiente mobiliario para sentarnos cómodos. Esa noche, después de pedir pizza, y de que los gemelos se durmieran en sus propios cuartos por primera vez en casi 2 años, me senté sola en la sala y finalmente me dejé llorar. No de tristeza, aunque sí había un poco, sino de alivio, y de una sensación agridulce de logro. Todo el día había estado recibiendo mensajes de mis padres. Desde reclamos enojados hasta súplicas llorosas para que regresáramos. Solo les respondí una vez, para decirles que estábamos bien, que ya nos habíamos instalado, y que hablaría con ellos cuando me sintiera lista. El lunes siguiente, mis padres llegaron sin avisar a nuestra nueva casa. Justo había dejado a los niños en la escuela y me estaba preparando para irme al hospital. ¿Cómo encontraron la dirección? Pregunté mientras, a regañadientes, los dejaba pasar. Tu tía Susan nos la dio, admitió mi papá. Dijo que deberíamos intentar reconciliarnos. Les preparé café mientras ellos recorrían con la mirada nuestro hogar modesto, pero cómodo. Está más chica de lo que me imaginaba, comentó mi mamá. No es perfecta para nosotros 3, le contesté. Amanda, queremos que regreses a casa, dijo mi papá, y fue directo al punto. Esto ya duró demasiado. Esta es nuestra casa ahora, respondí con firmeza. Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi mamá. Y también a su tío y a su primo. Lo que mis hijos necesitan es que los traten con respeto y amor, respondí firme. Cuando ustedes puedan darles eso de forma constante, serán bienvenidos en sus vidas. Siempre los hemos amado, dijo mi mamá, tratando de justificarse. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Es como tratas a las personas. Es lo que decides hacer, lo que muestra lo que realmente valoras. Se quedaron casi 1 hora, pasando de echarme la culpa, a decir que la familia debe estar unida, hasta terminar reconociendo, aunque a regañadientes, que tal vez sí se habían pasado. No nos dimos cuenta de cómo se veía todo desde tu punto de vista, admitió mi papá. Solo pensábamos que estábamos ayudando a Steven y Melissa en un momento difícil. Y lo entiendo, respondí. Pero los ayudaron a costa del bienestar y la seguridad de mis hijos. Eso no lo puedo dejar pasar. Cuando se fueron, llegamos a un acuerdo, más o menos. Ellos respetarían nuestra nueva forma de vivir, y nosotros iríamos a cenar con ellos en 2 semanas. Era un paso pequeño, pero era algo. En las semanas siguientes, la noticia de nuestra salida se fue corriendo por toda la familia. La mayoría nos apoyó, porque ya habían visto el favoritismo en reuniones familiares. Mi tía Susan, en especial, empezó a visitarnos seguido. Traía galletas caseras y de verdad se interesaba por la vida de los gemelos. En el trabajo, me llegó una sorpresa. Me ofrecieron una promoción como jefa de piso en pediatría, con un aumento de sueldo considerable. Los horarios eran más estables y ya casi no tenía turnos nocturnos, así que podía pasar más tiempo con Jack y Emma. Por otro lado, me enteré por familiares que Steven y Melissa estaban teniendo problemas. Sin mí para ayudarles con las tareas del hogar y el cuidado del bebé, se les estaba haciendo difícil manejar todo. Mi mamá, que ya tiene más de 60 años, estaba cansada de andar corriendo detrás de un bebé todo el día y también de encargarse de la casa, ahora que yo ya no estaba ahí.
Cuando fuimos a la cena ese domingo, el ambiente estaba algo tenso, pero todo fue civilizado. Steven y Melissa ya no se veían tan confiados. Tal vez por fin se dieron cuenta de que yo les facilitaba la vida más de lo que creían. Lo más importante, Jack y Emma estaban más felices que en años. El maestro de Jack me dijo que estaba mucho más enfocado y participativo. Y Emma, feliz con sus clases de clarinete, practicaba todos los días en su propio cuarto, sin miedo a que alguien le dijera que se callara. Una noche, mientras acostaba a Emma, me dijo algo que me confirmó que había tomado la mejor decisión. «Me gusta nuestra casa, mamá», me dijo medio dormida. «Siento que aquí puedo respirar». De todas las formas en que alguien pudo validar lo que hice, esas palabras de mi hija fueron lo más importante. Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar, literal y emocionalmente, y eso valía todo el esfuerzo. 6 meses después de haber salido de la casa de mis padres, nuestras vidas eran totalmente distintas. Nuestra casita rentada ya se sentía como un verdadero hogar, con risas, dibujos pegados en el refri y ese caos bonito de la vida en familia. Jack y Emma habían florecido, su confianza volvía poco a poco en ese ambiente donde por fin se sentían valorados y respetados. Mi nuevo puesto no solo me daba un mejor horario y más sueldo, sino también retos que me hacían sentir realizada como profesional. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba viviendo de verdad, no solo sobreviviendo. Y nuestra relación con mis papás, bueno, se volvió algo más cordial, con mucho cuidado, pero sin dejar de poner límites. Las comidas de los domingos se convirtieron en una tradición mensual, con límites bien claros que, en su mayoría, sí se respetaban. Mi mamá poco a poco empezó a reconocer el favoritismo que siempre existió en la familia, aunque mi papá aún tenía dificultad para ver su parte en todo eso. He estado pensando mucho en lo que pasó el otoño pasado, me dijo mi mamá un día que vino a la casa. Ya había empezado a venir sola, sin mi papá de vez en cuando. No me di cuenta de cuánto estábamos lastimando a Jack y a Emma, agregó. ¿Y qué fue lo que te hizo darte cuenta? Le pregunté, de verdad con curiosidad. Suspiró y se le notó el cansancio, como si tuviera más edad. Después de que te fuiste, nada fue igual. Steven y Melissa se quedaron un mes más, pero sin ti ahí, yo ya no podía con todo, la casa, cuidar a Isen. Me di cuenta de cuánto hacías tú y de lo poco que lo valoré. Fue lo más cercano a una disculpa que había escuchado de ella, y la acepté así. Luego continuó. Steven y Melissa empezaron a pelear mucho. Que si el cuidado del niño, que si la remodelación que no acababa, que si el dinero. Al final se regresaron a su casa antes de Navidad, aunque las obras no estaban terminadas. No me sorprendía. Siempre habían dado la apariencia de ser una pareja perfecta, pero yo ya había notado algunas grietas entre ellos. Y sin la aprobación constante de mis papás y sin mi ayuda práctica, esas grietas se hicieron más grandes. ¿Y cómo están ahora? Le pregunté más por educación que por verdadero interés. Están yendo a terapia de pareja, admitió mi mamá. Tu papá dice que es una tontería, pero yo creo que les puede ayudar. Melissa ya volvió a trabajar tiempo completo y ahora batallan para organizar quién cuida al niño. Asentí, sintiendo una pizca de compasión, a pesar de todo. Ser papás nunca es fácil, y la relación entre ellos nunca pareció tener bases muy firmes. Pero el cambio más importante fue en mis hijos. La ansiedad de Jack prácticamente desapareció y su creatividad volvió. Se unió a un taller de arte después de clases y estaba encantado con una maestra paciente que supo ver su talento. Emma entró a la banda avanzada de la escuela y hasta estaba pensando en intentar entrar al equipo de fútbol en primavera. Una noche, mientras armábamos un rompecabezas, una de las actividades tranquilas que habíamos adoptado en nuestra nueva casa, Emma sacó el tema de sus abuelos. Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo trataban diferente a Isen que a nosotros? Preguntó con cuidado, mientras encajaba una pieza. Me tomé un momento para pensar bien mi respuesta. A veces, las personas tienen ideas fijas sobre los demás, y eso les impide ver con claridad. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Steven como alguien especial, como alguien que merecía más atención. Y cuando él tuvo a Isen, pues esos sentimientos se los pasaron a él. Pero nosotros también somos sus nietos, dijo Jack. Y sí,
Claro que sí, le respondí. Y sí los quieren. Solo que no supieron cómo demostrarlo de manera justa o pareja. ¿Por eso nos fuimos?, preguntó Emma. ¿Por qué no fueron justos? Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y cariño, le expliqué. Y cuando eso no estaba pasando, tuvimos que hacer nuestro propio espacio para poder estar bien. Jack asintió, pensativo. A mí me gusta más vivir aquí. En casa de los abuelos siempre sentía que estorbaba. Aquí nunca estorbas, le aseguré. Esta es tu casa, y aquí perteneces tal como eres. La conversación cambió de tema después, pero me sorprendió lo maduros que estaban siendo al procesar todo lo que había pasado. Los niños son increíblemente fuertes cuando tienen un lugar seguro, una rutina clara y alguien que les hable con la verdad. En abril, surgió una oportunidad inesperada. Una casita de 3 recámaras en nuestro mismo vecindario salió a la venta, y el precio estaba justo dentro de lo que yo podía pagar, gracias a mi ascenso y a que había estado ahorrando. Hablé con un asesor hipotecario, revisé mis cuentas y decidí hacer una oferta. Para mi sorpresa y alegría, me la aceptaron. Ser dueña de una casa era un sueño lejano cuando nos fuimos de casa de mis papás, algo que solo veía posible en un futuro incierto. Pero menos de un año después, se estaba volviendo realidad. La casa necesitaba arreglos estéticos, pero estaba bien construida y en una zona muy buena. Lo más importante, sería nuestra. Cuando les conté a los gemelos, se pusieron felices al instante. Empezaron a planear cómo decorarían sus cuartos, de qué color pintaríamos la puerta de entrada, y dónde podríamos hacer un jardín en el pequeño patio trasero. ¿Y si ya que nos mudemos compramos un perrito?, preguntó Jack con esperanza. Y ya veremos, le respondí, sin prometer nada, pero la idea me empezó a gustar. Un perro le daría el toque final a nuestra pequeña familia. Comprar la casa hizo que mi papá volviera a estar en nuestras vidas de una manera que no esperaba. Aunque nuestra relación seguía algo tensa, él tenía experiencia en estos temas y se ofreció a revisar conmigo el reporte de la inspección. El techo todavía aguanta unos 5 años, me dijo mientras revisábamos los papeles en la mesa de mi cocina, pero deberías ir ahorrando para cambiar el calentador de agua pronto. Sus consejos prácticos me ayudaron mucho, y le agradecí que me apoyara sin querer controlar ni criticar mis decisiones. Fue un cambio pequeño, pero importante, entre nosotros. Estoy orgulloso de ti, Amanda, me dijo de repente mientras se iba. Comprar una casa tú sola no es cualquier cosa. Me tomó por sorpresa. Esas eran las palabras que había querido oír toda mi vida. Y gracias, papá, y le dije, conmovida. Sé que no siempre fui justo contigo, continuó, hablando con esfuerzo. Tu mamá y yo hemos estado hablando mucho de cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor de ahora en adelante. No fue una disculpa completa, pero viniendo de mi papá, que siempre fue orgulloso y terco, fue algo enorme. A mí también me gustaría, le respondí, de corazón. El día que firmamos los papeles de la casa, Jack y Emma estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrársela a los niños cuando regresaran. Al estar de pie en la sala vacía de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una emoción tan fuerte que se me salieron las lágrimas. Hace 2 años, era una mamá recién divorciada, sin saber qué iba a pasar conmigo, dependiendo del apoyo de mis papás, que siempre venía con condiciones. Y ahora, era dueña de una casa, avanzando en mi carrera y, lo más importante, dándole a mis hijos un hogar estable y lleno de amor, como el que merecen. El camino no fue fácil. Me tocó enfrentar verdades dolorosas sobre mi familia, y sobre mí misma. Tuve que aprender que poner límites no es ser egoísta, es necesario. Que defender a mis hijos a veces significa alejarse de personas o ambientes tóxicos. Y que mi valor no lo define lo que otros piensen de mí. Nos mudamos un sábado soleado de mayo. Amigos, compañeros del trabajo y, sí, hasta mis papás nos ayudaron. El ambiente era alegre, todos acomodando muebles, sacando cosas de cajas y comiendo pizza juntos. Al caer la tarde, ya solo quedábamos mis papás y yo. Estábamos sentados en mi nuevo patio trasero, viendo cómo Jack y Emma exploraban el jardín.
Es una buena casa, dijo mi mamá en voz baja. Lo hiciste muy bien, Amanda. Y gracias, le respondí, aceptando el cumplido sin dudar, sin justificarme. Mientras se ocultaba el sol en nuestro primer día ahí, pensé en todo lo que habíamos vivido para llegar hasta este punto. Aquel día de octubre, cuando mis hijos fueron tratados como si valieran menos que su primo, terminó siendo lo que me impulsó a cambiar nuestras vidas. A veces, las traiciones más duras son las que te obligan a tomar las decisiones más necesarias. Lo que parecía un final, el día que hicimos las maletas y salimos de casa de mis padres, en realidad fue un comienzo. El inicio de una vida con respeto propio, de independencia real. Un ejemplo para mis hijos de lo que significa defenderse y cuidar a los que amas. Aprendí que la familia no solo es sangre ni obligación. Es respeto mutuo, cariño constante, y decidir valorar a las personas por lo que realmente son. Mis hijos y yo formamos nuestra propia familia. Fuerte, unida, y abierta solo para quienes nos tratan con la dignidad que merecemos. Esa noche, al acostar a los gemelos en sus propios cuartos, en nuestra propia casa, sentí una paz profunda. Por fin habíamos salido de la tormenta, y estábamos pisando tierra firme. ¿Alguna vez tú también has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia conectó contigo, dale like al video y suscríbete para escuchar más relatos reales sobre cómo superar retos familiares. Y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer, es empacar tus cosas y empezar la vida que tú y tus hijos merecen. Gracias por escucharme, y ojalá que siempre encuentres el valor para defender lo correcto, sobre todo cuando no es fácil.